Hola, bienvenidos a otro programa con Cuba. Un fuerte abrazo a nuestra gente en la isla y también a esos que nos ven. Les recordamos que es muy importante que compartan este programa que se emite a través del canal de YouTube de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba y también en la página de Facebook Noticias de Cuba Hoy. Ayúdenos para que llegue a sus familiares, a sus amigos, a todo el mundo y se difunda este mensaje de que una Cuba mejor es posible. Y vamos a hablar del sistema de salud público que, como sabemos, ha sido siempre una de las banderas que ha levantado el régimen castrista como una de sus grandes conquistas. Pero para nadie es un secreto el deterioro que ha sufrido en los últimos años. Veamos este triste caso de negligencia que nos llega desde Songolamaya, esto es en Santiago de Cuba. Me decía, no quiero morir, lléveme para el médico, lléveme para el médico. Sálveme, lléveme para el médico. Y ella estaba luchando por su vida. Y yo le dije, ¿pero en qué? Si no tenemos transporte, nos han quitado todo. Pero no pudimos salvarla porque no teníamos transporte ni nada, ni atención médica aquí, nada. Y yo le dije, mira, no podemos hacer nada por ti hasta que no venga la ambulancia. Y la ambulancia nunca llegó, nunca. Había una remisión para que la dieron a las 10 de la mañana y mi abuela muere esperando una ambulancia a las 11 de la noche, sin un recurso, sin un médico para irse allí, sin nadie. Allí ella murió como una perra, nadie la atendió y no sabemos si de qué murió. Entonces de ahí ya en el cementerio se aparecieron la gente, principal en el hospital de Songo, el jefe de los médicos de Songo. Y se apareció el cementerio para coger una queja, nosotros dimos la queja, pero no hemos tenido respuesta de nada todavía. He tenido problemas hasta con la policía, porque los policías entonces quieren que uno se calle, aquí no se puede callar. Lo que he dicho le ha dolido cuando mi abuela falleció. Salí para afuera y nadie me salió al paso. Trabajaba en camiones, en carga, pero ahora me dicen que quedó disponible, quedó al cero. No sé qué voy a hacer, pasando 20 trabajos, todo el agua me cae arriba, la cocina, cocinando fongo porque no hay más nada. Nunca uno había estado así con esta necesidad tan grande, y hambre y de todo. Dicen de otro país, pero este país está en lo mismo. ¿Ustedes creen que yo le puedo dar esto a mis hijos? Sí. Eso es lo que le daba a mi abuelita, tan siquiera a mí. No podía darle más nada. ¿Con qué frecuencia visitan los médicos esta localidad? Los médicos aquí no visitan a los enfermos. Si tú vas al policlínico, te están tratando mal. Te botan como aquel que dice. No es potencia médica. Era para que allí atendieran a mi abuela. Eso me da un dolor, que estoy mal. Yo no puedo estar tranquila. Todos los días llorando y la presión alta. Mi abuela nada más tiene 5 días enterrada hoy. ¿Y qué opina de las misiones médicas en Cuba? Los médicos se van para el exterior. Todo eso es por gusto, porque al final el gobierno se queda con todo el dinero que ellos luchan por allá. Ellos se van por buscar su mejoría, digo yo, porque aquí donde ellos tienen que trabajar ellos no hacen nada. ¿Usted se siente abandonada por el gobierno? Yo sí, yo me siento mal, ahora sin trabajo. ¿De qué yo voy a vivir ahora? Dijeron que iban a subir el salario, uno estaba muy contento y ahora quedo sin trabajo, quedo sin dinero, quedo sin nada. ¿De dónde voy a parar? Y yo quisiera ver que alguien coge el mensaje, que alguien vea esto, como pidiéndole al Dios divino del cielo y que mire esto. Me da lo mismo como si me matan, ya me da lo mismo lo que sea. Si el gobierno quiere matarme, que me maten, pero hay que hablar la verdad. Como mi abuela se me murió, se me van a ir muriendo toda mi familia sin recursos médicos, porque ya se vio, ya yo tengo eso en mi corazón. El que quiera ayudarme, que me ayude. Porque el gobierno de Cuba nos tiene muy abandonados. Cuba ingresó en 2018 un total de $10.737 millones, esto es por concepto de exportación de servicios profesionales, según datos de la Organización Mundial de Comercio. ¿Dónde están esos millones? ¿Por qué no se reinvierten en el sistema sanitario? El doctor Arnoldo de la Cruz Banobre reflexiona sobre este tema. Mi nombre es Arnoldo de la Cruz Banobre. Soy médico de profesión hace 26 años y desde hace 23
especialista en medicina interna. Laboro en la ciudad de Palma Soriano, en el Policlínico Ramiro Betancourt. Quiero darle mi modesta opinión acerca de un tema que se relaciona con el impacto de las misiones médicas en nuestra sociedad. En relación con esto, lo primero que quiero acotar es que estas misiones constituyeron una válvula de escape para la difícil situación económica que enfrentaban los trabajadores de la salud pública. Brevemente, cuando me gradué, gané 231 pesos moneda nacional durante 2 años. Luego mi salario subió a 325 en el tercer año de la especialidad y fue de 400 pesos moneda nacional durante muchos años. Hasta hace aproximadamente 5 años que nos ascendieron el salario a 1.353 pesos y actualmente es de 1.656, aproximadamente $60 mensual, 60 CUC. Esto realmente fue una situación que liberó a los profesionales de la salud del gran problema económico que tenían. Y a modo de una anécdota breve, tenía un amigo que ya es fallecido, neurólogo, en una ocasión, cuando el salario todavía era bien deplorable, me comentó que prefería trabajar en la agricultura porque tenía una vega cerca de la ciudad de Palma Soriano, una localidad llamada Canay del Sitio, y prefería trabajar en la agricultura que en la medicina. Todo el mundo sabe a quién me refiero, porque Palma Soriano hoy en día, una población de más de 150.000 habitantes, no tiene otro neurólogo que la atienda. En relación con el impacto desde el punto de vista del gremio médico, decirles que siempre en la medicina se respetó al profesional por sus conocimientos, pero a raíz de las misiones, las personas y el gremio médico ya te valora más por las misiones que has tenido, que en muchos casos son de 5 y 6 misiones, que realmente por el conocimiento de cada profesional. Hay muchos médicos que cuando regresan de las misiones ya te miran por encima del hombro, ya te miran hasta con despecho, porque generalmente en nuestra sociedad se valora a la persona no por lo que es, sino por lo que tiene. Esto ha ocasionado las misiones médicas. Desde el punto de vista de la familia, muchos divorcios. No conozco que se haya realizado ningún estudio sociológico en relación con el tema misiones, divorcio, pero sí conozco de muchos casos que han culminado su relación matrimonial debido a las misiones médicas, porque muchos se han casado en estas misiones. Lo relacionado con el aporte de estas misiones a la construcción de hospitales, a la reparación de los mismos, pues no se nos informa al pueblo ni a los trabajadores de la salud para qué se usa este presupuesto. Sí sabemos que están en deplorables condiciones desde el punto de vista arquitectónico y que en cuanto a insumos médicos la situación es crítica, a tal punto que muchas veces faltan medios insumos básicos como soluciones parenterales, bisturí, guantes, etc. Esto contrasta con lo que ingresa las misiones médicas en concepto de dinero. Sabemos que en el año 2018 el gobierno cubano obtuvo un presupuesto por concepto de estas misiones de 6.400.000 pesos, mucho más que el turismo. Para que se tenga una idea de la situación y el impacto que tienen estas misiones sobre la parte social, sobre la parte de la familia cubana. Muchas gracias.
Es crítica la situación que se está viviendo en Cuba y es agravada ahora por la pandemia del COVID-19. La enfermera Elisa Sánchez Ramírez desde Santiago de Cuba nos cuenta sobre esta tragedia sanitaria que se hace más grave producto del castrismo. Soy la licenciada en enfermería Elisa Sánchez del Hospital Orlando Pantoja del municipio de Contramaestre, provincia de Santiago de Cuba, donde me encuentro laborando en la sala de los pacientes sintomáticos y asintomáticos de la COVID. En este momento no contamos con ningún recurso que nos pueda abastecer para brindar una atención a esos pacientes, donde se nos dificulta el trabajo para atender a los mismos. No contamos con los materiales y medicamentos suficientes para la atención de estos pacientes, como oxígeno, placas, guantes, ropa estéril para protegernos. No contamos con los uniformes suficientes, no contamos con los desinfectantes, agua, detergente y cloro, fundamentalmente el detergente para la desinfección concurrente y terminal de las camas y el lavado de manos frecuente, los nasobucos que debe ser cambiado cada 2 horas, no tenemos suficiente nasobucos. Y como si fuera poco, tras 8 años en Cuba sin aparecer casos de rabia en seres humanos, pues se descubre un foco de esta enfermedad en el municipio Mayarí, provincia de Holguín. El médico y activista Ramón Zamora Rodríguez, quien divulgó en sus redes sociales la muerte por rabia de 3 personas, fue detenido por la policía y fue sometido a un interrogatorio. 2 hermanos adolescentes del municipio Mayarí se encuentran bajo vigilancia médica especializada por presentar sintomatologías derivadas del Rhabdoviridae, que es el virus encargado de producir la rabia. Estos hermanos de 16 años la hembra y 17 el varón están siendo tratados con globulina inmune humana antirrábica por el simple contacto con sus padres y un tío que fallecieron recientemente tras una oscura historia de una mordida y un arañazo de un gato presuntamente enfermo que trataron de medicar, sin saber que los síntomas del felino eran por el virus de la rabia. Los primeros afectados por el mortal virus de rabia, en este caso, a principios de mayo, fueron los hermanos Eldris Sánchez Mustelier, de 51 años, y su hermano Fernando Sánchez Mustelier, a quienes el virus, triste y lamentablemente, fulminó con una rapidez asombrosa. Igual víctima del asesino invisible fue el esposo de Eldris, Eduardo Mejía Sayas, de 53 años de edad, tras 2 agónicas semanas en cuidados intensivos en el Hospital Provincial Vladimir Ilich Lenin de Holguín, lo que marca la lamentable tristeza de dejar a 2 adolescentes con el eterno sufrimiento de perder en corto espacio de tiempo a sus padres y a un tío. Además de esto, les queda la incertidumbre en el pensamiento de ambos de tener manifestaciones clínicas que impresionan el letal virus que le arrancó la vida a sus seres amados, dejándolos con el temor de las posibles secuelas, ya que este virus ataca el cerebro y la columna vertebral. Por tanto, afecta el sistema nervioso central. La infección vírica de la presunta rabia ocurrió en el barrio Ampliación de Calixto García, en el Consejo Popular El Naranjal del municipio Mayarí, donde toda esta comunidad vive en un estado de incertidumbre, pues a la fecha no existe una declaración por la Televisión Nacional sobre el fallo de la investigación realizada por el Instituto de Medicina Tropical Pedro Coury. Aunque a la fecha todos los diagnósticos emitidos han estado asentados bajo bases clínicas presuntivas, se afirma que el diagnóstico y tratamiento para esta patología es por rabia. Como medidas profilácticas ante el mortal episodio epidemiológico, se administró tratamiento antirrábico a los familiares y al personal médico expuesto a la enfermedad, además de la triste decisión del equipo multidisciplinario de zoonosis de darle muerte a perros y gatos callejeros. De todos los eventos ocurridos por rabia en la provincia de Holguín por años, este es el más relevante, por incluir a 3 personas dentro del mismo caso, por lo que hoy los holguineros lamentamos estas muertes, las humanas y las animales, por no contar con un programa nacional de salud que invierte en la aplicación de vacunas antirrábicas como profilaxis para todos los ciudadanos cubanos. Les reportó desde Holguín, Ramón Zamora Rodríguez. El gobierno cubano envió a 578 sanitarios a México por el coronavirus y los obligó a firmar sus contratos sin especificar el salario que iban a recibir. Algunos de ellos dieron las siguientes declaraciones a Cibercuba y vamos a leer
¿Cuáles fueron sus reacciones? Los jefes de la unidad de cooperación nos dijeron que aún no se sabía cuál iba a ser nuestro salario aquí y todos firmamos el contrato en esas condiciones, pues tenemos familias y necesidades económicas que suplir y en Cuba, con un salario equivalente a $40 al mes, esto es imposible. Dicen que hacemos esto por solidaridad con nosotros mismos y con nuestras familias. Al gobierno le importa su dinero, a nosotros el nuestro. Pero aparte de la desproporción en el reparto del dinero, en caso de que volvamos antes, tampoco nos dan acceso a una tarjeta de 360 CUC mensuales que dejan congelados en una cuenta en La Habana. Es muy triste, verdaderamente. Cuba tiene trabajando fuera de sus fronteras unos 30.000 médicos y otros miles de trabajadores de la salud en casi 60 países. Se beneficia de las ganancias que generan sin respetar sus derechos laborales y humanos. Conozcamos una de las innumerables historias, es la de Ramona Matos. Mi nombre es Ramona Matos Rodríguez, especialista en medicina general integral desde el año 1986. He tenido 2 misiones médicas, una en Bolivia y la otra en Brasil. Nosotros estábamos en Bolivia sin identificación. En Bolivia me mandaron para una zona que es el Amazonas de Bolivia, que se llama el Beni. Allí durante ese mes me horroricé, porque teníamos que inventar la estadística de los pacientes vistos. Todo tenía que cuajar, es decir, el diagnóstico que tú dabas con los medicamentos, porque los medicamentos de las farmacias, de los puestos médicos, quien los enviaba era Cuba. Yo en la farmacia vi medicamentos que en ese momento en Cuba estaban en déficit. Al tener que inventar los pacientes y las estadísticas, teníamos que desechar esos medicamentos. Esas ámpulas teníamos que romperlas, teníamos que enterrarlas, porque no podía existir un exceso de medicamentos cuando supuestamente usted tenía visto 30 pacientes diarios. En septiembre del 2013 voy para Brasil. En esa misión más médico no era solo para los médicos cubanos, era para otros médicos de Colombia, de otros países, etc. A nosotros, los médicos cubanos que íbamos para el Pará, nos montaron en un avión militar donde no teníamos ni asientos donde sentarnos, eran como unas mallas que tuvimos que sujetarnos de ahí durante una travesía de 2 o 3 horas hasta llegar al Amazonas. Allí limitaban tu movimiento. También a las 6 de la tarde tenía yo que pedir permiso para ir a comprar pan, comprar cigarros, comprar lo que sea. Yo no podía tampoco estar ni relacionada con nacionales, ni porque a las 6 de la tarde una de las doctoras de mi grupo de esa ciudad daba el parte al de la OPA y le decía que, bueno, están todos aquí en la casa, nadie ha salido, es decir, yo me sentía presa. Aparte de eso, el dinero, decía, pero ¿cómo si yo estoy expuesta a los mismos peligros que los demás médicos? Yo voy a ganar 800 reales y el otro va a ganar 30.000 reales. ¿Por qué? Y es que el Brasil sí pagaba los 30.000 reales por nosotros. Un día cogí y dije, bueno, yo me voy de aquí. Y con ayuda de uno de los nacionales, de una gente, él y su familia me ayudaron a llegar hasta un aeropuerto, a unos 3.000 kilómetros de allí, me llevaron en su carro, cogí, me monté en un avión y me fui para Brasilia, y de Brasilia me presenté en la embajada americana. Las mismas personas que me ayudaron, ellos me llamaron y me dijeron, Ramona, te están buscando aquí en el Pará con la Policía Federal. Entonces yo tuve mucho miedo porque ya las doctoras que vivían conmigo habían dado parte a la misión médica y a la OPA de que yo me había fugado de allí. Y la Policía Federal estaba buscándome para deportarme para Cuba. Me ayudaron los diputados del Congreso de Brasil.
Lo principal en el Congreso fue que yo denuncié el trabajo esclavo de los médicos cubanos en la misión Más Médicos. En los estudios que yo hago luego, me doy cuenta que la OPA había servido de intermediario en el contrato entre los médicos cubanos y Brasil. La OPA cogía una parte de ese dinero de los médicos cubanos por hacer de intermediario. Entonces, por eso cuando llegué aquí, a esta ciudad, con ayuda de la fundación, hicimos una demanda a la Organización Panamericana de la Salud por ser cómplice del trabajo esclavo de los médicos cubanos en la misión Más Médicos. Yo deserté porque yo me sentí engañada. Y me sentí engañada desde la primera misión en Bolivia, pero eran otras condiciones que mi mamá estaba enferma, tenía que regresar. Realmente no es fácil. Ellos son una gente que discrimina, que le hacen cosas a nuestra familia y nosotros tenemos mucho miedo por lo que pueda pasarle a nuestra familia. Pero que luchen por sus derechos y no se dejen esclavizar. Sin duda alguna, el mundo necesita escuchar más las voces de estos doctores que han sido explotados para desenmascarar el gran negocio de las misiones. La Fundación Mauricio Grabois, establecida por el Partido Comunista de Brasil, propone nada menos que el Premio Nobel de la Paz para la Brigada Médica Cubana Henry Riff. Estas son las reacciones del abogado Hugo Acha, director de investigación para la Fundación de los Derechos Humanos en Cuba, ante el abuso del sistema castrista con los médicos cubanos y el negocio sustancial que esto significa para el régimen castrista. Muy buenas. En mi condición de director de investigación y extensión de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba, FHRC por sus siglas en inglés, es realmente un gusto el poder abordar la cuestión de las misiones médicas cubanas y su verdadera naturaleza para beneficio de nuestro público. En primer lugar, habría que establecer aspectos puntuales. Uno de ellos es que lo que vamos a señalar son hechos comprobados, confirmados de manera documental y sostenidos en buena medida por evidencia que ha sido proporcionada por declaraciones de funcionarios del régimen en La Habana. Partiendo de esa premisa, es necesario señalar, primero, de que las misiones médicas son la principal fuente de ingreso del régimen. En este sentido nos referimos a ingresos en divisas extranjeras y estos datos han sido proporcionados en diferentes manifestaciones públicas de ministros de Estado del régimen cubano. Para llegar a esta conclusión, es necesario también aceptar la premisa, validada por esos mismos hechos, de que se trata de misiones, entre comillas, con un destino único y excluyente. Y este es el lucro. No existe en la realidad el tan cacareado propósito de solidaridad o de gratuidad. A ello, sin embargo, se acompañan aspectos mucho más complejos y mucho más delicados. El primero de estos es la violación sostenida, sistemática, planificada y organizada de derechos humanos. ¿Por qué afirmamos esto? Porque, una vez más, al analizar los documentos, los, entre comillas, contratos, los acuerdos que se firman y la manera como se vehiculan estas misiones, podemos concluir de que no existe el ejercicio del libre albedrío, la libertad de contratar, la posibilidad de contar con un mínimo de documentación, puesto que se priva a los componentes de estas misiones de sus documentos personales, de sus credenciales académicas. Se los inhibe de cualquier tipo de contacto con la población local si es que no está acompañada de una fuerte regulación y vigilancia. Y este es un punto que también se debe sostener. Esta situación de vigilancia ha facilitado abusos de todo género, desde violaciones, acoso, corrupción, privación de libertad y otras situaciones que han sido señaladas y apuntadas no solamente por entidades de la sociedad civil, sino también por la Relatoría Especial de las Naciones Unidas para la Trata y Tráfico de Personas. En conclusión, para esta primera parte, podemos señalar sin temor a equivocarnos
de que este esquema, que una vez más es la principal fuente de ingresos en divisas extranjeras para el régimen, no es ni más ni menos que el mayor esquema de trata y tráfico de personas y tratamiento análogo a la esclavitud de la historia reciente a escala global. Para abordar un otro aspecto que es esencial, esta situación, a partir de la investigación desarrollada por la Fundación en colaboración con otras organizaciones, nos ha llevado a una constatación preocupante, y esta es la penetración del régimen cubano y sus aparatos de inteligencia en organismos internacionales que en algún momento se prestaron, participando como una organización criminal en la facilitación de este esquema de trata y tráfico de personas. Nos referimos puntualmente a la Organización Panamericana de la Salud. Y una vez más, esta no es una cuestión de opinión. Documentos oficiales provenientes de la República Federativa del Brasil, que incluyen no solamente documentos, sino también audios, declaraciones e inclusive videos, demuestran que hubo una colusión criminal en la organización, planificación, puesta en marcha y administración de un esquema que está definido como delito no únicamente por las leyes federales de los Estados Unidos, ante cuyos tribunales ya existe un proceso, sino también conforme a las declaraciones e instrumentos del derecho internacional público y a la propia Constitución y a las leyes federales de la República Federativa del Brasil. Y mientras Cuba sigue con su exportación de profesionales de la salud, en la isla los pacientes para acceder a las consultas de especialistas o al quirófano pueden esperar de 3 a 6 meses, aunque el gobierno presume de la gratuidad en los servicios. Muchos cubanos están recurriendo al pago indirecto, y esto es a través de regalos, que lo mismo se dan en aportes monetarios, en meriendas y también en recargas telefónicas a los doctores. Veamos de este reportaje de Tur Valladares. ¿A qué cree usted que se deba esto, que los médicos atiendan mejor a una persona o otra cuando le llevan un regalo? ¿Por qué cree que son los médicos que no tienen una verdadera ética, que son los médicos que están por lo que le pueden llevar para poder comer y poder bañarse en su casa? Oh, yo no le he hecho la culpa al médico, yo le he hecho la culpa a la necesidad que hay. Que si yo vamos a suponer, yo tengo un salario, en la titularidad mía cuando yo planchaba, el salario mío era de 275 pesos. Con 275 pesos yo no podía ir a la shop y comprarme un pantalón, porque si no, no comía. Entonces el médico le lleva regalos y tiene que aceptarlo, porque si no se muere de hambre. Un médico no vive con 500 pesos, ni con 1000 pesos. Se debe a, no sé, a la necesidad que tienen también los médicos, porque salario, los médicos, y de verdad que trabajan día y noche, ahí trabajan, ¿ves? Los médicos aquí no son pagables tampoco. Entonces hay que vivir de pedacito. Cuando salen del trabajo, esos médicos no tienen, ya no pueden comprar nada porque está todo cerrado, y los revendedores, y yo sé que todo está caro y la vida está dura, pero hay que valorar eso también. Hágame una comparación en el trato en un paciente que lleva una jabita para el médico y en otro que no lleva nada. El mejor trato es para que lleva las jabitas, porque el que lleva las jabitas, el médico lo llama y no tiene que esperar. Y el que no lleva las jabitas son horas y horas y horas esperando que le llegue su turno. Tú vas a un hospital, hacer fuego, y si hay mucha cola, te aterrillas todo el día y es capaz que te desmayes. Pero si llegas con una jabita de algo, de un pedazo de carne de puerco, un poco de arroz, frijoles para los médicos y eso, enseguida te atienden. Un año atrás me aparecía glicemia, y si yo no pongo los puños sobre la mesa, que es el dinero, no me atienden. Al final vinieron como 5 médicos después, cuando yo puse lo que tenía que poner. Es duro eso, que yo voy enfermo para el hospital y hay que llevar una java, porque yo, desgraciadamente, bueno, hay gente que pueden, hay gente que no pueden, por la necesidad que tenemos. ¿Con qué yo voy a llevar un regalo a un médico? Desde las 5 de la mañana yo estoy en el hospital, pero entré de primero y delante de mí entraron muchos compañeros con java y entonces estaban priorizados. Un regalo puede serle un médico o una gente que tenga dinero, que tenga buena posición, que gane bueno, que tenga un negocio. Porque aquí con el salario no se puede vivir, siempre hay que tener un negocio. Porque el que viva con el salario nada más se muere de hambre. Y aquellas personas que como usted, deben haber tantas,
que no pueden llevar esas jabas, ¿cómo se las arreglan entonces? Ahora esperar ahí que pasen todo lo que tienen java y después lo demás, imagínate. Llevé a un amigo mío, eran las 4 y pico de la tarde. Estaba el equipo guardia ahí puesto ahí en estomatología. Y el amigo mío llevó un paquete de galletas y 2 guanábanas. Y se le regaló al estomatólogo para que le sacara la muela. Con dolor, no se la sacó. ¿De qué forma le hace sentir esto a usted como ciudadano? Bueno, me siento como discriminado, ¿eh? Me siento discriminado y me siento, no sé. Es duro decirlo, pero hay que decir la verdad. Eso me hace sentir muy mal. Que yo tenga que esperar mientras otras personas no tienen turno, no tienen cura, no tienen nada, pasen antes que yo. Y no a mí. Eso, los comentarios que hace la población al hospital, usted tiene que oírlo. ¿Crees que este problema algún día se pueda mejorar? Yo tengo mucha duda de eso. Porque yo tengo 55 años. Y desde que yo veo que esto está mejorando, y cada vez que sí, pasa un año, esto lo que veo lo veo peor. Y ante la realidad en Cuba a veces no se sabe si llorar o reír, pero para eso tenemos al Pible que nos trae sus cartas de Cuba y también nos hace reflexionar. Hola, yo soy Pible, pero eso a nadie le importa, y estas son las cartas que recibo desde Cuba. Escribo esta carta. Querido Pible, te escribe tu prima Amanda Gigabay, la de Texas. Me acusaron de robo de datos, pero no te puedo dar más datos. Hablando de cosas íntimas, yo tuve una relación con Monguito, que trabajaba de comecandela en un circo, pero debido a la escasez de combustible lo pusieron de tragaespada y lo dejó porque el horario era poco flexible. Lo peor es que ahora hicieron un operativo contra el mercado negro y lo acusan de colero. El juez le dijo a Monguito que según la Biblia los últimos serán los coleros, lo cual me parece una injusticia. ¿Quién tiene la culpa, Pible? El injusto bloqueo. Amanda, como diría el filoso escritor Enrique del Risco en su libro Mambises del siglo XXI, lo tuyo es una recarga al machete. Te voy a dar un dato antes de que me lo robe. El caso de Monguito no es el único. En Cuba han sido efectuados más de 500 juicios y han sido procesados más de 50 coleros. Y te voy a dar otro dato, si quieres te lo robas. Campesinos en Matanzas tuvieron que desechar 150 quintales de piña que se echaron a perder por la corrupción y el mal trabajo de unos directivos de una empresa estatal en Hawái Grande. Estos directivos prefirieron que las piñas se pudrieran antes de vendérselas a la población en medio de esta escasez provocada por el coronavirus. Y yo te pregunto, Amanda, tú que tienes tantos datos, ¿qué hubiera pasado si en vez de piña hubieran sido limones? Yo quiero aprovechar que tenemos gente pendiente de este programa para lanzar una pregunta a propósito de la pandemia y que la respondan la semana próxima. La pregunta dice, ¿cuál es el país del mundo que está mejor preparado para enfrentar el coronavirus? Ya lo saben, envíen sus respuestas y ahora de inmediato vamos a leer otra carta. Querido Pible, soy Yamil, el hermano contestatario de Amanda Gigabay. Como soy contestatario, aprovecho para contestar tu pregunta. El país del mundo mejor preparado para enfrentar la pandemia del coronavirus es Cuba. Aquí llevamos más de 60 años con la boca tapada. Mira qué bien, rápido. Y dice una postdata de Yamil, yo tengo un canal de YouTube donde transmito el programa Consigna al Minuto. Te mando la última. A partir del 1 de julio cambiaremos el quédate en casa por sálvese quien pueda. Gracias, Yamil, por tu rápida respuesta. Y quiero decirte que esta consigna tuya me ha recordado una vieja consigna cubana de cuando la Sierra Maestra, aquella consigna que decía aquí no se rinde nadie, que inmediatamente años después fue cambiada por la consigna que sigue siendo actual, aquí no se queda nadie. Ustedes quédense ahí, quédense en las redes sociales porque este segmento, Cartas desde Cuba,
Esta semana, el Departamento de Estado incluyó a la compañía cubana Fincimex en su lista de entidades bloqueadas. Fincimex es una subsidiaria de la compañía Cimex y es la encargada de manejar y procesar las remesas a Cuba y es la representante de la compañía Western Union en la isla. ¿Podría esta sanción afectar el envío de remesas a Cuba? La gente se olvida de que hay un embargo contra el Estado cubano. Dentro del Estado cubano están las empresas de esos militares. Y esas empresas de esos militares además son las que reciben el dinero con el cual se financian muchas cosas que son ilícitas y se financian otras que deben terminar, como es la presencia de las brigadas cubanas, no las médicas siquiera, sino las brigadas cubanas de apoyo a la dictadura en Venezuela, donde los cubanos están incluso en ocasiones visitando y presenciando las torturas en las cámaras de tortura del gobierno de Maduro, todo documentado por las víctimas. Entonces, ¿de qué estamos hablando aquí? Estamos hablando de que esa gente se están apoderando de un dinero que no llega a los destinatarios, porque cuando usted manda $1 no le llega a su pariente, se apoderan ellos por el camino, a usted le dan un papelito que dice que es un CUC, le quitan el 10% y obligan a su familia con esos papelitos a ir a comprar productos al 10 y al 20% de su valor en las tiendas. Entonces, sí, efectivamente, esto es una sanción contra ese grupo de personas. ¿Esto es una sanción contra la población? No. Si mañana hay una empresa privada, y es una decisión del gobierno cubano, que se encargue de las remesas o le permite a Western Union operar directamente en Cuba, pues no habría ningún problema. Porque la sanción no está contra las remesas, está contra el monopolio de la remesa por Gaesa. Es el objetivo de esa sanción. Y queda de parte del gobierno cubano resolverla. Me han preguntado si esto no es cruel en medio de la pandemia. Yo les voy a decir lo que es realmente cruel en medio de la pandemia, es que el gobierno se niegue a las demandas de los campesinos para poder producir libremente en el mercado libre de alimentos y se acerca una hambruna y ellos no han tomado ninguna decisión para poder alimentar al pueblo. Y es también cruel y es canallesco que se apoderen del 10% de esa remesa, lo cual por lo bajito serían 340 millones de dólares, que se apoderen de 6.400 millones que le quitan a los salarios de los médicos en el exterior y que ese dinero no se vea por ninguna parte. Eso sí es canallesco. No hay cosas en la farmacia, no hay alimentos, no hay hospitales que funcionen. Eso es canallesco y eso es cruel. Y para despedirnos, pues siempre lo hacemos con una esperanza. Nos vamos con los memes de la semana. La limonada es la base de todo. La limonada es la base de todo. Limonada. La producción de jugos para la población. La limonada es la base de todo. Limonada. La producción de jugos para la población. Muchísimas gracias por la compañía. Recuerden ayudarnos a que una Cuba mejor sea posible compartiendo este programa. Un abrazo fuerte para todos.